Buenas tardes. Hoy iniciamos la segunda semana de nuestro diplomado en Política, Derecho y Gestión Ambientales. Si recuerdan, la semana pasada iniciamos hablando en torno a la política ambiental, al edificio de la política ambiental, y señalamos que este edificio tiene 3 pisos. El ámbito propio de los científicos que explican los problemas, proponen soluciones, el ámbito propio de los políticos que tratan de armonizar intereses para la implementación de esta solución, y finalmente el piso propio de los juristas, en donde esa decisión se le da cobertura o envoltura jurídica que embone bien con el marco constitucional y legal para que pueda ser eficaz. Después de eso hablamos un poco en torno a la relación entre la política y el derecho. ¿Qué es primero, la reforma a la ley o la modificación de la política? Y también hablamos de si existe o no en México una política ambiental a la luz de este comentario. Decíamos, básicamente, sí existe una política ambiental, pero su consolidación ha ido caminando más lentamente que la consolidación del marco político. ¿Qué es lo que necesitamos? Que exista un paralelismo entre ambas cuestiones, que el derecho y la política ambiental caminen de la mano. Y eso nos lleva a hablar de este tema el día de hoy. ¿Qué relación existe entre el derecho y la política ambiental? Como decíamos hace un momento, es importante que el derecho sea producto de este proceso, en donde los científicos definen un problema, establecen o proponen soluciones, los políticos negocian su implementación con los distintos factores involucrados, y después los juristas le dan la forma jurídica a esa decisión. Eso es importante, pero también es muy importante que el proceso de definición de la política tenga una regulación jurídica. Y por ejemplo, llamo la atención sobre el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Este artículo 15 señala: para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, el Ejecutivo observará los siguientes principios. Y a partir de allí, este precepto enumera en 20 fracciones diversos principios que deberán regir la definición y la implementación de la política ambiental del Estado mexicano. Estos principios, la mayoría de ellos, ya estaban incluidos en el texto original de esta Ley General del Equilibrio Ecológico de 1988, y otros se han ido introduciendo tanto en la reforma de 1996 como en las diversas reformas que siguieron a ese año, que han sido múltiples, y ahora encontramos desde el principio de prevención hasta el principio de la obligación de reparar el daño ambiental, pasando por el principio de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, el principio de la responsabilidad intergeneracional, el principio de la concertación, de la cooperación internacional. Es importante que la ley contenga estos principios que teóricamente deberían regir la forma en cómo el Estado mexicano define y luego implementa la política ambiental. En ese contexto, cabe recordar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que contiene este precepto que hemos comentado, fue concebida como eso, como una ley general, en el sentido de que no sería absolutamente regulatoria, sino que contendría los principios generales que luego podrían desarrollarse a través de otras leyes de carácter más sectorial. Por eso es que la Ley General del Equilibrio Ecológico incluyó como regulaciones específicas únicamente 2: la autorización en materia del impacto ambiental y la llamada licencia de funcionamiento, que regula las emisiones contaminantes al aire. Pero dejaba que otras leyes en materia de recursos naturales, de agua, de suelos, etcétera, regularan más específicamente esos aspectos. ¿Qué pasó? Que eso se malinterpretó
y años más tarde se dictaron otras leyes generales. En el año 2000, la Ley General de Vida Silvestre. En el año 2003, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y luego la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y más recientemente, la Ley General del Cambio Climático. Y ahora hay un proyecto de Ley General de Aguas Nacionales que sustituiría a la actual ley, que es una ley de corte federal o una ley parecida a las otras, en este concepto de leyes generales. Entonces, ya se desestructuró esa idea de una política ambiental integral, porque tenemos distintas leyes que, aunque generales, en realidad son leyes que regulan por separado distintos recursos naturales, y no como la LEGEPA pretendía, una ley con una visión holística sobre el medio ambiente, que pudiera trazar principios generales que luego se desarrollarían en regulaciones de otro nivel. Por eso es importante que esos principios que contienen el artículo 15 se hubiesen seguido, pero no fue así. Ahora imaginen, por cada una de esas 5 leyes que mencioné, tenemos 30 y tantas leyes locales, ¿no? 32 leyes locales. Y si multiplicamos 5 por 32, imagínense la cifra que nos da, un sinnúmero de leyes. Y eso no sería grave si no fuera porque muchas de estas leyes, en lugar de estar armonizadas, se contradicen o sobreregulan un mismo aspecto con distintos enfoques, con distintos métodos, ¿no? Entonces, pareciera que la ley ha fallado en trazar los lineamientos de la política ambiental, y que la política ambiental no ha sido capaz de definir que la ley necesita regular el proceso de definición de política ambiental. Esta relación entre ley y política entonces resulta muy importante. Por eso decía que es necesario que la ley y la política ambientales, aunque están el ámbito de los políticos, el ámbito de los juristas, están en distintos niveles de este edificio, tengan una correlación todo el tiempo. Pero eso solo lo vamos a lograr cuando hagamos una adecuada interpretación del marco legal, y ese justamente es nuestro objetivo. En fin, los invito a que reflexionen sobre esto y que discutamos en el foro. Pueden tomar como referencia la presentación que preparó para nosotros en el aula virtual el doctor Eduardo Vesga Urbina sobre los principios rectores de la política ambiental. Muchas gracias.